Grabamos en la nube, ¿cierto? Para que ellos la puedan bajar. Sí, luego, luego la alojaremos en la plataforma, en Moodle, para que ellos la puedan ver desde allá. Ok. Les voy a pedir también a todos los que están ingresando que por favor mantengan el micrófono apagado y lo abrimos en el momento que tengamos una pregunta, que queramos intervenir, entonces abrimos el micrófono. De la misma modo, pues por ahora les vamos a pedir que también mantengan apagada su cámara para que pues no se congestiona el ancho de banda y en el momento ahorita la doctora, la doctora nos informará en qué momento haremos entonces el ingreso, si se requiere, en qué momento podremos hacer la apertura de la cámara. ¿Listo? Listo, bueno, vamos a dar inicio. Ya en este momento hay 33 personas que han ingresado a la sala. Me presento, mi nombre es Carmen Loaiza Espitia, yo soy la gerente de proyectos de AIC, que es la empresa consultora que está desarrollando estos procesos de capacitación con la Secretaría de Gobierno. Y para el caso particular de este proyecto, pues soy la coordinadora general del proyecto. Entonces quiero darles una calurosa bienvenida a este programa de formación que se llama Actualización en Derecho Colectivo, que tiene una duración de 40 horas semanales y que se va a desarrollar a través de la modalidad B-Learning, en la que una parte de la capacitación se hará mediante el acompañamiento pues, de un tutor experto, que es la doctora Diana Jiménez, que en un momento la conocerán, y y otra parte será de trabajo autónomo, es decir, de actividades que ustedes van a desarrollar de manera autónoma. Para esto vamos a tener semanalmente un desarrollo de 2 horas diarias de martes a viernes. Entonces les voy a pedir que por favor tomen nota para que se acuerden cuál es la agenda de actividades. Tendrán durante esta semana tendremos sesión el día de hoy y el día de mañana. Y durante la próxima semana tendremos sesiones de lunes a viernes. Esto porque el día viernes, pues por algunas solicitudes no se va a tener sesión, y adicionalmente pues porque el día de ayer no hubo sesión. Entonces vamos a tener sesión de lunes a viernes la próxima semana, y luego en la siguiente semana, es decir, la semana que corresponde del 30 al 4 de diciembre, tendremos sesión desde desde el día martes 1 de diciembre al 4 de diciembre. Y para finalizar tendremos sesión el 7 de diciembre, el 8 de diciembre pues es festivo, y tendremos sesiones 9, 10 y 11 de diciembre para completar el curso. ¿Listo? Como lo hemos notado de esa manera, si hacemos el cálculo, entonces tendremos un total de 30 horas de acompañamiento con la tutora experta, y las otras 10 horas pues ustedes tendrán la oportunidad de desarrollar las actividades de manera autónoma,
Esto se hará a través de la plataforma que tiene la Secretaría de Gobierno, que es Moodle, y que en este momento el área de tecnología está habilitando para que ustedes ya puedan ingresar y puedan empezar a desarrollar las actividades que ya están montadas en dicha plataforma. ¿Listo? Esa es la metodología que vamos a utilizar. Debemos tener en cuenta que, según lo que estableció la Secretaría de Gobierno, para que ustedes puedan obtener la certificación de esta capacitación, se requiere de haber participado en el 80% de las sesiones y haber enviado la totalidad de las actividades que se propongan a través de la plataforma. Entonces, la invitación es a que muy juiciosamente ustedes vayan desarrollando las actividades, además porque esta es una interesante oportunidad de aprendizaje en el que van a afianzar todos los conocimientos que la doctora Diana tiene para darnos. No sé si hay alguna inquietud acerca de la metodología o de la manera como se va a desarrollar el proceso. Buenos días, Carmen. Buenos días. Buenos Oscar, días. buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Estamos acostumbrándonos como a este nuevo método de enseñanza. Estábamos ahí pendientes ahorita. Escuché tu presentación, muchas gracias. Sí. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Oscar Osorio. Yo soy el profesional 24 de desarrollo organizacional y junto con mi compañera Jenny Castro estaremos acompañándolos desde el nivel central para todas las dudas que ustedes tengan. Ya nuestra compañera Carmen hizo la presentación como de todos los detalles de cómo se va a llevar a cabo el curso. Yo seré el apoyo a la supervisión junto con Jenny Castro, que ya la va a presentar. Algunos ya la conocen, pues porque ella es la persona que está a cargo del tema de capacitación en la entidad. Entonces, darles la bienvenida. Este es un curso que se pensó para ustedes y por ustedes. Es el resultado del diagnóstico del 2019, en donde se estableció que esta era una temática que estaban demandando. Le voy a dar la palabra entonces a Jenny. Igual Jenny va a organizar porque ya vi que hay unas manos levantadas. Entonces, Jennycita, por favor, preséntate y dale la palabra a nuestros compañeros para aclarar dudas. Muchas gracias. Pregunta Gloria si se está grabando la reunión. Sí, señora, la reunión se está grabando y como lo decíamos hace un momento, cuando ya tengamos habilitada la plataforma, las grabaciones de cada sesión serán subidas en la plataforma para que ustedes tengan acceso y puedan repasar los conceptos que se hayan aprendido en dicha sesión. Jenny, buenos días. Gracias, doctora Carmen. Muy buen día para todos. Muy buen día, Oscar. Muchas gracias. Pues ya la doctora Carmen y Oscar nos han dado la introducción a este curso con toda la información completa. Igualmente toda esta información se les ha enviado a ustedes a través de correo electrónico. Sin embargo, pues he recibido algunas observaciones, las cuales pues he venido dando respuesta y otras que pues en el transcurso de la mañana estaré contestando. No me queda sino pues darles la bienvenida a este proceso de capacitación que, como bien lo indicó Oscar, pues fue a solicitud de ustedes y como resultado de las mesas de trabajo que se realizan en el mes de noviembre para el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia que continúa. Pues algunos de ustedes ya me conocen, yo soy Jenny Patricia Castro, les he venido acompañando en los procesos de inducción en este año y en algunos procesos de capacitación, pues en temas muy particulares. En este proceso también pues, les voy a acompañar. Qué inquietud, pues les agradezco a través del correo electrónico, el cual ya les voy a dejar a través de este chat. Y pues les estaré acompañando igual que en los otros procesos con la solución de las inquietudes que ustedes tengan en el desarrollo del curso. Muchas gracias, doctora Carmen y Oscar. Pues no sé si en este momento alguien tenga que hacer alguna intervención. Sin embargo, pues para de pronto no restarle tiempo al curso, si hay algunas solicitudes de manera particular, también me pueden ubicar a través de Teams. Por ahí también hemos manejado inquietudes para no quitarle tiempo a la reunión.
Muchas gracias, Jenny. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que podamos resolver desde ahí respecto al proceso, a la metodología del curso. Y si tienen inquietudes ya particulares, entonces, como nos dijo Jenny, pues las hacemos a través de ellas. Entonces, no sé si hay alguna inquietud que podamos resolver en este momento. Buenos días a todos y todas. Carmen, ahorita hubo una inquietud acerca de las listas, del manejo de listas. ¿Se refieren a la asistencia? Sí, a la asistencia. Ah, ok, muchas gracias por la pregunta. La asistencia efectivamente, esta aplicación Zoom que estamos utilizando hace la toma de asistencia de manera automática, entonces aquí ya queda el registro de quienes están acudiendo a esta reunión. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, parece que no hay más inquietudes, entonces les doy entonces la bienvenida a la doctora Diana Jiménez, que es la abogada experta que nos estará acompañando durante este proceso de capacitación. Bienvenida, doctora Diana, y le doy paso para que por favor haga su presentación e inicie la sesión. Yo los estaré acompañando por un par de minutos más y luego me retiraré para dejarlas trabajando con la doctora Diana. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, pues ahorita hicieron una presentación. Bueno, mi nombre es Diana Patricia Jiménez Aguirre, soy abogada egresada de la Universidad de Caldas. Tengo una especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional, una especialización en Instituciones de la Seguridad Social de la Universidad Nacional. Soy magíster en Derecho de la Universidad Nacional y doy clases en la Universidad Nacional y además pues doy clases en la Universidad Libre y en varias universidades a nivel de posgrados, de especialización y maestría. También soy defensora pública del área laboral. Desde allí hemos hecho algunas capacitaciones con sindicatos del sector público y a mí me ha correspondido darlas debido a que, pues, digamos que he estado en varias negociaciones tanto del sector público como del sector privado un poco y pues también he estado con el sindicato bananero como asesora, entonces digamos que este marco pues me da un poco la experticia para charlar con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a mirar qué pasa con los movimientos sociales, porque es a través de los movimientos sociales que nosotros podemos constatar todo lo que se ha hecho desde el mundo del trabajo, desde el parte de los trabajadores y cómo ha sido todo este movimiento social de trabajadores los que generan específicamente el hecho de poder establecer referentes tanto desde el nivel internacional como desde el nivel nacional. No es para todos ustedes porque todos están inmersos dentro del mundo del derecho sindical, dentro de este mundo del derecho colectivo, porque este mundo del derecho colectivo es el que ha unado por establecer unos derechos de los cuales hoy algunos somos partícipes y hoy algunos gozamos y que seguimos defendiendo desde los movimientos y que seguimos defendiendo desde los marcos legales, teóricos y constitucionales. Por eso digamos que dentro de esta primera sesión, lo que vamos a mirar es un poco el transcurso de la historia de los movimientos. Vamos a mirar cómo es que llegamos a ellos para aterrizar luego en una cuestión que para todos pues es el eje central y es qué pasa con el sector público y con el derecho de asociación y con el derecho de huelga. Dentro de esto hay dos marcos, digamos, legislativos muy actuales que tienen que ver, uno, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral, en la cual se establece qué pasa con la huelga, digamos, en los sectores públicos, porque acaba de hacer un cambio jurisprudencial la Corte, a través de una sentencia
de la doctora Clara Dueñas, acaba de haber una distinción y un cambio de jurisprudencia en ese aspecto. Pero ese aspecto además estuvo muy ligado a todo lo que tiene que ver con convenios internacionales ratificados por Colombia y obviamente todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque es que el derecho al trabajo es un derecho socialmente humano y esto es muy importante en todo el contexto. Acaba de salir, digamos, acaba de salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un fallo para Colombia que se llama Duque contra Colombia, que es un marco referencial que, si bien es cierto no es tema nuestro para esta capacitación, para este seminario, sí es un tema de gran importancia de cómo el derecho internacional se mueve y viene y nos dice cómo deben ser las cosas. En un país como el nuestro, donde tenemos tanta desigualdad y donde cada vez los derechos sociales los vemos y los contrastamos y miramos como cada vez pues son menos aplicables. Por eso dentro de este marco internacional que nosotros vamos a establecer y a mirar un poco, vamos a mirar unas herramientas de cómo hacerlo, de qué sucede desde el marco internacional y cómo ese marco internacional lo podemos bajar a todo lo que es el establecimiento jurídico colombiano, cómo lo hacemos parte de nuestro propio ordenamiento a través de la ratificación de convenios, pero cómo se mueve la misma desde el marco teórico y cómo lo podemos hacer. Vamos que estas sentencias, que terminan siendo sentencias muy nuevas, pues tienen este marco. Por ejemplo, lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues acaba de decirle a Colombia en un caso que se llama Duque contra Colombia, pero no Duque el presidente, sino un señor que él es homosexual, él es gay, y desde el año 2016 inicia un proceso en contra de Colombia por el derecho a la pensión de sobreviviente de su compañero, quien muere, y pues la comisión le acaba de decir a Colombia, como en muchos otros aspectos que ustedes perfectamente lo saben, cómo se violentan los derechos humanos, se violentan los derechos al libre desarrollo de la personalidad y se violentan los derechos laborales, los derechos sociales que tenemos todos y todas como trabajadores y como seres sociales que todos somos. El día de hoy, pues lo que vamos a mirar es un poco este marco histórico referencial. De ese marco histórico se les envió un material que creo que según lo que me comentaban hace un ratico en la sesión pasada, no está todavía en Moodle, pero creo que desde la Secretaría se los van a subir, porque creo que ya lo tienen. Entonces ahí van a encontrar como un poco lo que vamos a, un resumen pequeño realmente, qué es lo que vamos a hacer, y un resumen de lo que vamos a establecer frente a estas primeras cuestiones dentro de por qué el derecho al trabajo, por qué los movimientos sociales y por qué se dan. Miren, un dato tan importante como sería en la codificación nacional, en nuestra codificación, cuando hablamos de los códigos, porque primero fue el código procesal y no el código sustantivo del trabajo. Claro que había normas, pero lo que pasa es que el código procesal se establece, además, después de un secuestro, bueno, no digamos un secuestro, una retención de un ministro de trabajo. ¿Por qué? Porque es que el derecho sustantivo, los derechos estaban en los contratos sindicales, estaban en las convenciones colectivas. Entonces, ¿qué pasa con esas convenciones colectivas? Pues lo que pretendían era simple, hombre, démosle vigencia, que haya un procedimiento para poder que estos derechos no se queden en un papel y los podamos establecer. Otra de las cuestiones muy importantes que hay en este momento es la denuncia ante Colombia, que si bien es cierto, no dio unos frutos tan importantes frente a la OIT, sí va a dar muy seguramente unos frutos frente a la comisión y tiene que ver con el hecho del acto legislativo 001 del año 2005. Ustedes saben que en ese acto legislativo se estableció y se dijo que en las convenciones colectivas no se podía pactar derechos pensionales. Y eso nos lo estableció el acto legislativo 001 del año 2005, yendo contra un principio que es un principio universal, que es el pacta sunt servanda, y es que el acuerdo es ley para las partes, y ese es un principio universal de los acuerdos internacionales, del acuerdo entre las partes. Entonces, va contra ese principio y se hizo la denuncia.
A través de esto, pues también hay una sentencia que es de este año que vamos a mirar y vamos a observar y vamos a debatir, y es que la Corte Suprema, mediante un fallo de este año, dijo cómo la convención que tenía el Seguro Social. Recuerden que el Seguro Social lo que hizo fue que empezó a no hacer la denuncia de la convención colectiva, porque ellos ahí habían pactado y tenían pactado, digamos, normas convencionales sobre el derecho a la pensión. Y acaba de decir la Corte Suprema que sí está vigente esa convención. Entonces, aquí hemos tenido desarrollos jurisprudenciales que son muy importantes, pero que devienen de convenios internacionales. Un convenio que para nosotros desde el sector público es muy importante, como es el convenio 151 y el convenio 154, que realmente tiene, digamos, un desarrollo, es a través del decreto 160, con todo lo que pasa con él, porque allí hay vacíos dentro de la legislación y algunos vacíos que se dan. Y es que estos vacíos además se dan por muchas circunstancias. Una de las circunstancias dentro de las que tenemos es, por ejemplo, ¿quién ejerce la política de tono? Y esto se los digo porque yo estuve en una convención colectiva, en una negociación entre Fertilizantes de Colombia, que es un establecimiento de industria y comercio, y estuve en esa negociación y habían varios sindicatos, y en ese momento la posición del Ministerio de Trabajo fue que debía sentarse, si no había un acuerdo entre los sindicatos frente al pliego de peticiones, debía sentarse la empresa con los sindicatos de manera independiente. Y esto sucedió al contrario con la UNP, la Unidad Nacional de Protección, en una negociación hace 2 años. Hace 2 años lo que dijo el ministerio es: se debe hacer una sola convención, un solo pliego de peticiones, y ahí se deben establecer cómo se va a negociar. Entonces, aquí hay falencias que tenemos, y por eso les digo que muchas veces depende de quién esté en el ministerio. Entonces, aquí tenemos muchas controversias, las cuales vamos a discutir. Ustedes saben mucho más que yo de estas situaciones. Y debido a eso, pues va a ser para mí muy importante todos los aportes que nos puedan dar y nos puedan facilitar en este seminario, que además se plantea desde una forma teórica, de cierta manera dirigida por mí con el aporte de todos ustedes, pero los aportes, digamos, desde la argumentación de lo que está sucediendo, eso lo viven muchísimo más ustedes dentro de lo que realizan en el día a día y en cómo se va destinando eso. Entonces, eso va a ser como nuestro panorama del día de hoy, desde mirar un poco qué pasaba, digamos, frente a todo lo que son la revolución industrial. ¿Y por qué? Porque es que los procesos productivos siempre tienen un efecto directo frente al mundo del trabajo. O sea, todo lo que tiene que ver con los procesos productivos, los procesos económicos de los estados. Por eso algunos decimos que los hechos económicos van de la mano de los hechos políticos, y cuando hablo de los hechos políticos, pues me refiero específicamente a toda la parte de la normatividad jurídica. Hace un rato y les hablaban de esta manera sincrónica de vernos, en las cuales se nos pasa la empatía, se distancia, pues resulta de que esto tiene unos márgenes muy distintos. El trabajo en casa es muy distinto al teletrabajo, que está regulado. Por ejemplo, dentro del trabajo en casa encontramos miles de falencias que desde, digamos, las partes. Hoy, si vamos a entrar dentro de toda esta virtualidad y dentro de toda esta parte sincrónica, pues hay unas cuestiones que no están reguladas. Pese a que el gobierno presentó hace poco un proyecto de ley para regular el trabajo en casa, ese proyecto 131, 135, no recuerdo bien, pero digamos que eso hace parte de todos los cambios que se van dando. Entonces, todos estos cambios político-económicos nos dan unos marcos referenciales dentro del ordenamiento para realizar muy distintos. Entonces, ese es como lo que vamos a trabajar y vamos a mirar, como lo decía
Carmen hace un rato, pues vamos a mirar todo lo que tiene que ver con este marco, con algunos talleres iniciales y con algunas discusiones y además con algunos foros que vamos a tener en la última semana y asimismo pues un cuestionario que a ustedes les van a aplicar, que es como una preinducción, no tiene ningún valor ni nada de eso, es simplemente para mirar ese cuestionario que pasa hoy y luego qué va a pasar al final para hacer un examen diagnóstico, digamos, de todos y cada uno. Esa sería como la presentación inicial para que ya empecemos a mirar qué pasó con esa revolución industrial, qué fue lo que sucedió y qué es lo que empieza a darnos un marco distinto de digamos, este mundo del trabajo, porque hablar del mundo del trabajo es muy distinto. Entonces, cuando nosotros miramos qué fue lo que pasó con esa revolución industrial, pues nosotros, claro, lo primero que nosotros tendríamos que mirar es que esas revoluciones empiezan en Inglaterra, y esta revolución empieza en Inglaterra para el año de 1770, que es la primera revolución. Y ya para lo que tiene que ver con, hay una segunda revolución que termina también siendo muy importante, en la cual ya vamos a encontrar, digamos, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos, a Japón, a Bélgica, dentro de estas consecuencias. Consecuencias que van a tener que ver en todo lo que somos hoy en día dentro del mundo del derecho del trabajo. Pero ¿qué causan esas revoluciones? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que estaba pasando en el mundo entero? Cuando nosotros empezamos a hablar de qué era lo que estaba pasando en el mundo entero, pues vamos a tener revoluciones que se van dando y que van dejando desde la industrialización unas categorías distintas, como las categorías, digamos, que miraremos un poco desde las clases sociales. Y ahora, cuando miramos cuáles fueron las causas de esa revolución, pues no nos queda otra sino empezar a mirar qué era lo que estaba pasando en el mundo. O sea, y lo que estaba pasando en el mundo en ese momento no es tan distinto a lo que vivimos hoy. Y no es tan distinto a lo que vivimos hoy porque empieza a quedar demostradas situaciones y digamos esta pandemia nos deja nuevamente una cuestión a analizar y es el trabajo y el mundo de lo que tiene que ver con los movimientos sociales de los trabajadores tienen nuevamente una gran apertura en el mundo. ¿Por qué? Porque el cuento de que el mercado se regulaba solo terminó siendo falso. Se falseó esa hipótesis, digamos, cuando vimos que en esta pandemia el mercado no se reguló, porque el mercado necesita del trabajo humano, necesita del trabajador. Por eso, digamos que para el siglo XVIII y el siglo XIX, pues empiezan grandes revoluciones demográficas, la agrícola. Esta revolución demográfica además nos va a dar un implemento y es cómo crecimos en población en el mundo entero, ¿sí? Y dentro de esa revolución demográfica, pues lo que empezamos a ver es, por ejemplo, cómo sí se está presentando la pantalla. Qué pena la pregunta. Me tienen que hablar porque como estoy con la pantalla no los veo. Sí, señora, ahí está la pantalla activa. Mil gracias. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esa revolución demográfica, y esto va a tener grandes influencias en el mundo entero, ¿sí? Esto de que empecemos a crecer de esta manera, pues va a hacer que nosotros pues empecemos a migrar, y esas migraciones son las que dan que para esa época la gente empiece a irse a las ciudades, por distintas formas que miraremos, pero empieza a irse a las ciudades. Y claro, ¿qué es lo que encontramos en las ciudades? Mientras que yo en el campo y en la parte agrícola, digamos que podía tener específicamente cómo al menos sembrar una mata de papa, la papa que está ahorita aquí, que casi que debido a la intermediación y a todos los modelos
que tenemos en este país, que son modelos específicos de cómo compramos y cómo importamos en lugar de fortalecer la industria y la producción, pues al menos podíamos sembrar papa, sembrar tomate, sembrar algo y comer. Si yo migro a una ciudad, pues lo que me espera es una molde de cemento. Cuando nos espera una molde de cemento, ¿qué pasaba ahí? Insertes en el mundo del trabajo. Ah, insertarme en el trabajo, ¿qué quería decir? Vaya y métase a una fábrica, porque ahí empezamos, digamos, a ver todo lo que son el mundo de las fábricas debido a las revoluciones que empezamos a tener, debido a la tecnología, debido a estas implementaciones, digamos, de todo lo que fue la máquina a vapor, todo lo que es, digamos, las tecnologías de las bandas transportadoras. Entonces, empezamos a crecer, claro, y esto se debe a que hay una disminución de la mortalidad debido a que, pues, obviamente, a que, digamos, desde la parte de salud, ya para esta época se inician unos avances dentro de la medicina que dan la posibilidad de que pues la gente no se muera tanto como antes, de que no se muera de una gripa, por ejemplo. Las tasas de natalidad, pues obviamente también se mantienen. Hay una población que está mejor alimentada y como lo decíamos, pues hay mejoras en medicina. ¿Y qué pasa con este aumento? Pues claro, hay mucha más mano de obra para lo que sea. Entonces empieza a irse a las fábricas y desde las fábricas, ¿qué empieza? Fabricación masiva de productos. ¿Sí? Entonces, esto digamos que va a tener unas grandes consecuencias dentro del mundo de los trabajadores. Ahora, en la revolución agrícola, por ejemplo, pues empezamos a hablar de los grandes feudos. Recuerden que la revolución agrícola además nos da unas clases que van a tener que ver, digamos, con la parte de la burguesía que tiene grandes propiedades y cómo esto va a generar un impacto, digamos, en todo lo que fue la Revolución Francesa. Allá donde hablamos de los derechos del hombre, pues allá va a tener una gran importancia porque vamos a cambiar los formas de gobiernos monárquicos a formas de gobiernos distintos, democráticos, y aquí va a existir otra forma de contextualizar del mundo de los trabajadores. Entonces, como se aumenta esta población, pero también qué pasa con la agricultura, pues que claro, hay una especie de tecnología y entonces ya hay muchos más cultivos y cuando hablamos de que ya podemos cultivar más, pues entonces ya no es el cultivo y ya no es, digamos, la parte agrícola pequeña para la propia subsistencia, sino que aquí hablamos de una rotación de cultivos mucho más altos y entonces, pues claro, ya lo que vamos a hacer es un aumento en la producción y eso pues obviamente va a generar unos excedentes para la venta y la comercialización. Entonces, todas estas partes, todas estas, además nos van a dar todo lo que es las innovaciones tecnológicas y dentro de la innovación tecnológica, pues obviamente vamos a tener unas personas que ya no son sin cualificar, que ya no tienen unas competencias, sino que lo que van a hacer es que lo vamos a cambiar por personas técnico-científicas y ellos van a empezar a implementar cuestiones que son muy importantes dentro de estas nuevas formas porque ellos van entonces a darnos, por ejemplo, lo que es la parte de la innovación y la tecnología y entonces vamos a tener grandes descubrimientos para la humanidad como van a ser el teléfono, la radio, el telégrafo, todo lo que es, digamos, la parte de luz, de energía y esto va a ser muy importante dentro del manejo de la capacitación. Les voy a pedir un favor que apaguemos los micrófonos. Que es que en la sala de espera hay alguien y entonces aquí sí, ¿alguien más puede manejar esto? No, ¿cierto? Entonces, y claro, vamos a tener, ¿qué más vamos a tener dentro de estos desarrollos? Recuerden que el carbón termina siendo muy importante y todo lo que va a hacer la máquina a vapor. Esa máquina a vapor además va a dar una cuestión que es la comercialización. Por eso, cuando ustedes ven los primeros convenios de la OIT,
Los primeros convenios se dedicaron a gente de mar. Cuando uno va y mira los convenios de OIT, esa gente se dedicó a regular la parte de mar, porque la parte de mar era muy importante y termina siendo muy importante porque no había regulación. Es que, ¿qué es lo que pasa con los trabajadores, digamos, que están en un buque? Pues que resulta de que si como yo estoy en alta mar no hay espacios territoriales ni espacios de nacionalidad, entonces yo le puedo poner la bandera que quiera, y entonces digamos que si yo me encuentro con una embarcación, no sé, voy a poner un ejemplo X, taiwanesa, pues agradezca si es que no la tiran por la borda. Miren, por ejemplo, una cuestión que pasó. Digamos que cuando la Kia, por ejemplo, cuando inicia todo su parte de lo que tiene que ver con automotores que primero eran feísimos, luego es que se robaron al diseñador de Audi y por eso sus carros pues fueron mucho más bonitos, sus diseños, pero miren que ellos ensamblaban en alta mar. El ensamblar en alta mar, por ejemplo, le genera unos costos de producción mucho más baratos. ¿Por qué? Pues porque ponen la bandera que quieran. Y al poner la bandera que quieran, pues entonces hay una cuestión aquí que es distinta. Entonces, por eso los primeros, digamos, esto pues dentro de obviamente el siglo pasado que nace la Kia, pero digamos que esa máquina a vapor tuvo una influencia muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con estas fuentes. ¿Por qué? Porque a través de ella, pues ya vamos a tener unas cuestiones distintas, como es, por ejemplo, la energía, el petróleo, el cobre y las aleaciones, ¿sí? Entonces, las aleaciones, pues van a darnos unas cuestiones distintas. Y miren cómo cuando uno va y observa qué va pasando, también a uno le queda claro que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la industria textil y la industria de ferrocarriles van a ser sectores productivos muy importantes. ¿Por qué? Porque es que estos sectores productivos, además, recuerden que de la industria textil y de la industria ferroviaria es que nacen casi que las primeras formas asociativas para intentar reconocer y establecer, digamos, marcos para el derecho de asociación. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos que allí se enlaza y se entreteje un sector productivo muy, pero muy importante dentro del marco de la producción. Y ese marco de la producción aunado ya en el siglo XIX, digamos, a que en el sector textil, pues lo que intentamos hacer es el cuento de una división social del trabajo, digamos, dentro del método taylorista que es. Y el método taylorista no fue otra cosa sino decir, venga, yo miro cómo le quito a usted el conocimiento de hacer una camisa completa, ¿sí? Porque si usted tiene el conocimiento, mueve el precio, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de una explosión demográfica donde la gente se va, pues claro, las reglas del mercado me empiezan a funcionar. Yo tengo mucha gente demandando empleo, pero poca oferta. Entonces ahí yo manejo salarios, ¿sí? Y si fuera de eso, le aunamos a todos estos desarrollos, ¿sí? Pues claro, todos estos desarrollos lo que van a hacer, ¿sí?, es realizar unas cuestiones que son unas tecnificaciones que a lo que van a llevar es a que esas tecnificaciones pues desplacen el trabajador de cierta manera y me lo lleven a una especificidad. Cuando nosotros miramos qué se pretenden desde las empresas, qué se pretende desde acá, nosotros hablamos de cómo eliminamos tiempos y movimientos, ¿sí? Y cuando yo hablo de cómo elimino tiempos y movimientos, por ejemplo, entonces yo lo que digo es, venga, ¿cómo hago yo para que una producción en esos tiempos y movimientos se me acorte? O sea, manejar tiempos muertos. Entonces, ¿cómo los manejo? Y esto es muy fácil. Si estuviéramos de manera presencial, yo les haría un ejemplo con un borrador y mi marcador. Entonces, pero quiero que se pongan en este contexto. Si Diana, digamos, está con nosotros y nos está escribiendo algo en el tablero, pero resulta de que Diana se equivocó, entonces Diana tiene que ir por el borrador, pero el borrador lo tiene Diana en el escritorio. Entonces se tiene que desplazar hasta el escritorio y tomar el borrador. Eso en
técnicas, digamos, de trabajo, lo que dicen es, ¿cómo eliminamos esos tiempos y movimientos? Ah, muy fácil, les doy un ejemplo. En la Tadeo, por ejemplo, el borrador se pega del tablero. O sea, tiene un corchito y uno con ese corchito, ¡pum!, lo pega del tablero. O sea, que uno dejó de perder tiempo yendo hasta allá. Es igualito en el sector productivo. Y miren cómo esto lo estoy hablando desde el campo de la educación. Y es igualito. Entonces, ¿cómo eliminamos esos tiempos y movimientos dentro de ese sector? Y a eso se dedicaron muchísimos ingenieros. Pues obviamente, digamos, ustedes saben lo que tiene que ver con Taylor, y digamos, esto que él establecía en tiempos en la división social del trabajo. También tenemos un gran aumento para esa época de todo lo que tiene que ver con el transporte. Y recuerden que además del transporte, pues, cuando uno hace estudios de qué pasa y cómo es la influencia en la parte productiva, una de las mejores formas de verla es que siempre los análisis que hacemos, los hacemos siempre desde el sector de los carros. Por eso digamos que cuando uno estudia mucho qué pasaba con los trabajadores, cómo les incrementaban los horarios, qué pasaba con ellos o qué pasaba, digamos, con la máquina transportadora, pues uno va y estudia los modelos económicos, porque los modelos económicos pues van a tener una afectación, digamos, todo lo que fue producción en serie y por ejemplo, todo el Fordismo. Entonces, el Fordismo es un método y es un método de trabajo, ¿sí?, para todo lo que es la industria, y va a ser, digamos, un método de trabajo. Entonces, dentro de esto, pues obviamente van a aparecer todas estas cuestiones. Y aquí, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin, pero miren, cuando nosotros vemos Tiempos Modernos de Charles Chaplin, yo les puedo contar que cuando uno va y mira esa película, puede ver perfectamente, de manera perfecta, qué pasaba en la Revolución Industrial. O sea, porque ahí van a hablar de la banda transportadora. Ahí inclusive, por ejemplo, ya empieza a hablarse de en las empresas, en el sector productivo, se roban la idea de Jeremy Berkland. Jeremy Berkland es que se le inventa las formas de las cárceles. Él dice que las cárceles deben ser panópticos, como es, digamos, aquí el Museo Nacional. El Museo Nacional, cuando ustedes lo ven, pues eso fue una cárcel y eso es un panóptico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un panóptico? Que desde donde yo esté, si yo estoy elevado, desde el sitio que esté, yo puedo ver todo lo que pasa. Esto, por ejemplo, esto se lo robó el sector productivo a el sector carcelario. ¿Para qué? Para ver cómo todos los trabajadores laboraban. Por eso, cuando ustedes, digamos, van y ven Tiempos Modernos, se puede detectar perfectamente quién tuvo la facha. Y a eso nos llevan, o sea, a eso nos llevan cuando hablamos de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar qué es lo que sucede, pues claro, digamos que yo puedo detectar desde ese sector qué es lo que va pasando. Y las cadenas de montaje, ¿sí?, todo lo que fueron las cadenas de montaje, pues es que sí, en lugar de que yo vaya por el borrador, tengo el borrador en el tablero, es más fácil. Las bandas, digamos, estas cadenas, estas bandas transportadoras, lo que hicieron fue eso. Entonces, y por eso les digo que el diseño ante todo es en el sector productor de automóviles, porque entonces ponían una banda y en la banda iban pasando el tornillo, la tuerca, lo que ellos iban necesitando. Y a partir de ahí, pues recuerden que el Fordismo lo que nos va a dar son productos estándar, ¿no? Por eso, digamos que Taylor, por eso nosotros tenemos una gran influencia del Taylorismo y el Fordismo dentro de los esquemas capitalistas como el que movemos nosotros desde Occidente. Mientras que cuando nosotros vemos en Japón, por ejemplo, y en Medio Oriente, ellos tienen un modelo y un diseño productivo y por lo tanto un modelo de trabajo distinto, que es el toyotismo, que arranca por, digamos, por todo lo que es Toyota, y entonces ahí van a encontrar ustedes a un señor que es el que se inventa el modelo del toyotismo, que es Ozono, y resulta de que Ozono, digamos,
El hombre fue estudiante de Taylor, pero el hombre invierte la forma de mercado. Entonces, el Fordismo a lo que va es mucha producción, ¿sí? Independientemente de la demanda, mientras que lo que va a intentar, digamos, el toyotismo se va más a la demanda. Por eso los carros, los Ford, todos eran automóviles negros, luego se inventaron el blanco. Lo que hace el toyotismo es empezar a mirar qué carros necesitan, ¿sí? Y digamos, allá se inventan, y es uno de los desarrollos, el empleo hereditario. En Japón existía y aún existe, digamos, empresas que manejan que el empleo se hereda. Y estas formas son distintas, mientras que en el Fordismo lo que se intentó hacer fue una máxima, digamos, productividad a través de los trabajadores expandiendo las horas. Entonces, todos estos métodos y todas estas formas que se van dando en la revolución, pues, ¿qué nos empiezan a dar? Nos empiezan a dar, claro, como las personas empiezan a irse hacia las ciudades, pues allá vamos a tener gran influjo de personas y de mano de obra disponible. Y entonces las personas empiezan a pensarse y a decirse, oiga, venga, pero es que yo trabajo aquí sin reglas, yo aquí no tengo nada, yo aquí qué, o sea, si yo, digamos, no tengo ni siquiera puedo trabajar 20 horas y no hay un horario, entonces necesitamos empezar a establecer eso. Y entonces las personas empiezan como a mirarse y a observarse, a decir, venga, asociémonos, venga, empecemos a mirar cómo vamos y cómo empezamos, digamos, a fomentar unas cuestiones que tengan directamente que ver con, digamos, estas seguridades mínimas. Y estas seguridades mínimas nos tienen que llevar a otros marcos. Y entonces, por ejemplo, ahí hay un libro que yo les puedo sugerir, y es una cosa bellísima de cómo digamos, de cómo de todo este sector y los campesinos empiezan a migrar a las grandes ciudades. Y hay una obra que tal vez para mí es la obra más bella, que es una obra de Hannah Arendt que se llama La condición humana. En La condición humana ustedes escuchan, pueden leer, hay un capítulo que se llama El Homo Faber y el Homo Laurus, y que tiene que ver con esta parte de las fábricas y la producción, y el Homo Laurius, que es aquel, lo va a traer a nuestro propio contexto, y es como el campesino que, digamos, produce y produce para él mismo, ¿sí? Y de pronto lo que le sobre iba y hacía canje o va y lo vende en el mercado, mientras que el Homo Faber es este que tenemos en las fábricas bajo condiciones, digamos, unas condiciones que son prácticamente infrahumanas. Y aunado a lo anterior, pues tenemos el famoso liberalismo económico. Y este liberalismo económico, pues todos sabemos y de todos nos han contado, digamos, que esta vaina pues es un sistema económico donde el Estado no intervenga. Venga, señor Estado, y no aparezca por aquí. Lo mejor es que no venga, porque pues nosotros necesitamos regular el mercado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues obviamente ahí lo que se va a establecer es que los más fuertes son los que van a sobrevivir. Y ahí en ese liberalismo económico, digamos que empieza unos beneficios para las entidades financieras, o sea, para todo lo que es la parte financiera y esta cosa de los capitales, y entonces ahí empieza a crecerse, porque ahí empieza una cuestión que llaman, digamos, desde el campo de las ciencias económicas, la concepción del dinero. O sea, lo que nosotros llamamos el dinero, y empieza esta concepción del dinero y empieza, y por eso se dice, una de las cuestiones más importantes de todo lo que fue el liberalismo económico, tal vez va a ser todo lo que tiene que ver con la impresión del papel moneda. Y obviamente, pues desde ahí, ¿qué se va a defender por parte de ellos? Pues nada, pues la libre competencia, que aquí lo que hay es una ley natural de oferta y demanda, y pues que las empresas tienen que empezar a reducir costos. Bueno. Y entonces cuando empiezan a reducir costos, ¿qué tenemos? Obviamente, ya tenemos todo lo que es la producción
todo lo que es la parte de la tecnología, los grandes avances, todo lo que es la máquina transportadora, la máquina a vapor, todo lo que es, digamos, técnicas y tecnologías distintas, formas de hacer la producción diferentes. ¿Y quién es el que empieza a sufrir todos estos escollos? Los trabajadores. ¿Por qué? No hay reglas. Y entonces, como no hay reglas, entonces, al no haber reglas, entonces, por ejemplo, empiezan las asociaciones y empieza la gente a organizarse desde esta parte social y a decir, hay que pelear aquí por unos intereses. Y entonces aquí empieza a nacer un término que muchos de ustedes conocen y que es la famosa lucha de clases. Y cuando empiezan estas luchas de clases, mis queridos amigos y amigas, pues ahí ya empezamos a tener unos marcos y una gente muy importante. Y entonces por allá nosotros siempre nos han hablado, digamos, de figuras tan importantes como Carlos Marx, como Federico Engels, digamos, y como un señor que a veces a uno no le mencionan mucho, o no es muy mencionado para nosotros dentro de nuestro contexto, que es Mijaíl Bukinin. ¿Y cómo les parece a ustedes que cuando uno va y observa que este señor Bukinin, pues es el que lleva un pensamiento mucho más anárquico a todo lo que es el desarrollo en Norteamérica? Entonces, aquí digamos que vamos a tener, aquí digamos que vamos a tener ese marco. Aquí otros dos, de pronto, si no los han leído o los pueden ir a mirar un poco, aquí hay unas cuestiones muy importantes que a veces se nos pasan y es mirar un poco dos libros que son muy pequeños, miren, son muy pequeños, pero son muy buenos para mirar qué pasó en esos procesos. Y uno el autor es Benjamin Coriat, y Benjamin Coriat tiene un libro que se llama El taller y el cronómetro. Y ahí en el taller y el cronómetro nos va a contar todo lo que pasaba, incluido Estados Unidos, en los modelos tayloristas y fordistas y qué pasaba con los trabajadores. Y hay otro libro que se llama Pensar al revés, que es donde él establece todo el método toyotista. Entonces, estos dos libros, El taller y el cronómetro y Pensar al revés, de Benjamin Coriat, son libros que son muy buenos para mirar qué pasaba. ¿Por qué? Porque es que estos hombres cuando empiezan a pelearse, y claro, pues a través de esto, ¿qué es lo que empieza a cambiar? Pues la vida laboral, o sea, empiezan a migrar, se empieza a migrar a las ciudades, ¿sí? Ahora, digamos que si bien es cierto empieza a aparecer un sector que es el sector comercial, ¿sí? Pues ese sector comercial se debió ¿a qué? A los que migraron, que eran digamos campesinos, pero que tenían una mejor posición. Pero además, dentro de todos estos marcos, empieza a ir la mujer y los niños al trabajo, ¿sí? Y no era que las mujeres no trabajaran, ni mucho menos, siempre hemos trabajado. ¿Sí? Y entonces empieza esta cuestión además que los hombres empiezan a establecer asociaciones con finalidades como las de cuántas horas, la parte de qué derechos tengo en mi salario, en lo que me pagan. Oiga, pero además si a mí me pasa algo y me enfermo, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y si me muero? ¿Y si me muero, qué va a pasar con mi familia? Aquellas personas que dependen de mí, esas personas con las cuales pues tienen una dependencia. Entonces, ellos ojo que el género masculino, ellos están pensando en esto, pero resulta de que también empezamos a ver cómo las mujeres y los niños se empiezan a insertar en el sector productivo. Y resulta de que esta inserción de las mujeres y los niños en el sector productivo, pues nos van a dar lo que no hemos podido superar, que es la discriminación laboral por razones de género. O sea, esta es una discusión que aún se tiene.
y que según los estudios de la OIT dice que superaremos en el 2200. Y yo no sé ahora con la pandemia, si ustedes acaban de verlo, acaban de ver nuestras cifras, ¿sí? Y nuestras cifras lo que dicen es que el desempleo de las mujeres es muchísimo más alto que el de los hombres en pandemia, pero que como para acabar de completar, a las mujeres se nos incrementó el trabajo. ¿Por qué? Y las estadísticas, y son del DANE, son oficiales, o sea, dice cómo a las mujeres se nos incrementaron 4 horas de trabajo al día, porque es que nosotras salíamos, ¿sí?, a las oficinas, salíamos a nuestros sitios de trabajo. Y claro, tal vez en la tarde llegábamos y teníamos que atender los niños, pero hoy tenemos mezclado todo esto, ¿sí? Entonces, por eso yo lo que digo es que, digamos, cuando yo estoy charlando con ustedes, o cuando doy clases, yo estoy con mis estudiantes, pues yo lo que estoy haciendo, lo que hacemos es una invasión a lo privado del otro. Entonces, por eso me parece perfecto eso de no me tengo que disculpar si mi niño llora. ¿Por qué me va a disculpar? O si sonaron las ollas. Yo no tengo por qué disculparme. Es que aquí estamos haciendo una invasión a lo privado. Y yo me digo, oiga, ¿y los sindicatos desde dónde vamos a empezar a pensarnos esto? Entonces, las mujeres empiezan a ir al trabajo y hay una discriminación. Y como les digo, esa vaina no se ha superado. Sí, que hay acciones afirmativas y normas, claro que sí, hay acciones afirmativas y normas donde se dice que sí, que bueno, que las mujeres, que hay una protección especial y que hay una estabilidad laboral reforzada. Claro que hoy en día tenemos eso, que lo tenemos no tan claro hoy en día ya, pero digamos que las mujeres empiezan, y lo peor, los niños. ¿Y cómo eran utilizados los niños? O sea, a los niños bien chiquitos, entonces los metían a limpiar las chimeneas, a los usos en las empresas textiles, se les deformaba las columnas. Si un niño pasaba de los 5 años, entonces ya ese niño pues no era productivo porque no lo podía meter a limpiar los hollines de todo lo que eran las chimeneas, eran perfectos para las minas. Porque no ve que es que yo el hueco que tengo que abrir para meter a un hombre, pues es muy grande y eso vale mucha plata. Y como ya teníamos la dinamita y toda la carreta, pues ya con la dinamita podíamos, digamos, romper más fácil, pero pues gasto menos. Mientras que un niño, pues lo meto a una mina con menos costo. Si fuera de eso, sus manitas como son tan pequeñas, sus manos como son tan lindas, tan pequeñas, pues sus manos se escogen mejor. Y esto era un impacto, esto era un boom, ¿sí? Entonces, digamos que estos procesos, entonces las mujeres, desde ahí, por eso, digamos, todo lo que tiene que ver con los movimientos femeninos, como todo lo que fue Rosa de Luxemburgo y eso, o sea, todos esos movimientos femeninos pues se empiezan a dar también, ¿sí? Ya de pronto un poquito más adelante con más fuerza, pero claro, ¿por qué? Porque los hombres estaban pensando en una cosa y las mujeres nos estábamos pensando en otras, como siempre. Porque las mujeres siempre nos pensamos en cosas distintas a las que se piensan los hombres. Y eso no está mal, eso está bien. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, pues tenemos cuestiones diferenciales y de cómo las mujeres entonces también empiezan a insertarse. Ah, pero es que a las mujeres no le pagaban lo mismo que a los hombres. Y todo esto pues va creando, digamos, unas nuevas cuestiones. Y esas nuevas cuestiones, pues digamos, tenemos el nacimiento y ya lo que tiene que ver con la burguesía, que es la propietaria de los medios de producción, tierras, fábricas, empresas, ¿sí? Y la cual va a imponer, ¿qué? Pues el poder, el proletariado. ¿Ya? Y ya entonces tenemos lo que son los jornaleros, el obrero. Y ahora, pues como decíamos, pues toda esta gente va a estar muy mal paga. Y entonces empiezan a partir de finales del siglo XVIII a declararse huelgas. Y a que la gente, digamos, empiece a asociarse y a decir, pues le paramos esto. Pero entonces ahí, entonces digamos que, y además, claro, como tenemos las máquinas, recuerden que los hombres con las máquinas fueron como que la industrialización lo que trae es obviamente pues también desempleo y pues que usted se oferte por cualquier cosa porque necesita sostenerse y sostener, digamos, a su familia. Y entonces empieza un movimiento que se llama el ludismo y el ludismo es la destrucción de las máquinas.
Empiezan a destruir, digamos, la parte obrera, empieza a destruir, digamos, las máquinas, ¿sí? Y empieza, obviamente, una especie como de posición, que es la posibilidad de que se dé estos movimientos. Pero entonces, aquí tenemos unos movimientos que van a ser los burgueses, que son los que tienen el poder económico, el poder social, ¿sí? Y que además ellos de lo que están interesados realmente es en tener grandes feudos, ¿sí? Y pues lo que hacen es, digamos, una producción muy alta, pero digamos, en eso. ¿Y a quiénes contratan? Ah, pues a los vecinos que son los pobres, al vecino que pues tiene ahí la parcelita y entonces en últimas ese grande se le quedaba con la parcelita y entonces a este, pues si no se iba a emplear con él por mendicidades, porque le dieran dónde dormir y qué comer muchas veces, solamente tener dónde dormir y qué comer, pues entonces migraba a las grandes ciudades, ¿cierto? Y migrar a las grandes ciudades, pues yo no sé cuántos de ustedes serán de Bogotá, pero si hoy en día migrar es difícil, o sea, porque nos encontramos con contextos sociales diferentes. Miren, yo soy de Manizales, ¿sí? Y a los 25 años, en el año de 1998, me fui a Urabá. Allá fue donde conseguí empleo en el Ministerio de Trabajo como inspectora, allá me fui. Y luego allá, pues, me contrataron en el sindicato bananero como asesora. Pero este miedo, este susto, una cuestión completamente, pues, extraña para uno. Entonces, migrar a las ciudades, además, si usted viene, digamos, del campo, donde usted podía sembrar cualquier cosita y llega a una ciudad, pues le toca emplearse. No hay de otra. O irse a la mendicidad. Pero para la mendicidad, ¿cómo les parece que también usted tenía que tener ahí un permisito que dijera que usted era mendigo para poder mendigar? Porque además, si usted era mendigo, si usted hacía mendicidad sin tener el papelito que lo autorizaba como mendigo, entonces usted lo encarcelaban y hasta lo podían llevar a la horca. Y estaban los otros que eran los comerciantes y empresarios. Y estos comerciantes y empresarios, digamos que son los que empiezan, son como el antecedente, en ciertas maneras, de todo lo que es el comercio, pero también de todo lo que es, digamos, la parte financiera. Y claro, pues aquí empiezan unas luchas, todos ellos, de cómo es que... Está hoy en una actividad, sin embargo. Señora. Entonces, ahora... Y ya tenemos, digamos, entonces tenemos allá lo que era la burguesía y ahora tenemos lo que es el proletariado. Y dentro de estos, pues decíamos que hay dos clases, los campesinos, que pues eran echados de la tierra porque pues ya no tenían forma y pues se veían obligados muchas veces a vender a sus pequeños, a sus propiedades, digamos, a los grandes feudalistas y también y otros que se iban como trabajadores domésticos y digamos una especie como de artesanos más o menos independientes. Pues, aquí, pues, obviamente, hay un abandono de todo lo que son la parte social, ¿cierto? O sea, hay un abandono social de los estados, porque además, como decíamos, pues imagínense ustedes que en Inglaterra se decía que toda esta parte, o sea, todos estos campesinos que migraban a esas grandes ciudades, pues como muchas veces ya no tenían qué hacer, pues se convertían, digamos, en mendigos y los llamaban clase peligrosa. O sea, eran una clase peligrosa, ¿sí? Estas personas. Y estas personas se convirtieron en una clase peligrosa para los estados, que en lugar de protegerlos, entonces lo que hacía era encarcelarlos y hasta llevarlos, digamos, a la horca. Es que esto además era una situación terrible para la gente. Y todas estas modificaciones, pues entonces tienen un impacto y van a tener un gran impacto dentro de todo lo que se va a dar en las situaciones del trabajo. Es que además, imagínense ustedes que la gente, el trabajo no era socialmente
obligatorio, como decimos nosotros, sino que el trabajo era obligatorio. Pero si además, ¿sí?, este trabajo, digamos, que termina siendo obligatorio, como ya dijimos, que además hay una revolución demográfica, ¿cómo carajos usted se emplea? Pero además quienes están empleados están en pésimas condiciones, ¿sí? O sea, esta gente está en pésimas condiciones. Entonces aquí empiezan, digamos, estas asociaciones, ¿sí? Y estas asociaciones empiezan a reclamar. Y cuando empiezan a reclamar, entonces empieza esto a convertirse también en violencia. Y estas, digamos, estas violencias pues dan pasos, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver como unas especies de revoluciones internas. Pero estas revoluciones internas, digamos, que se dan en unas condiciones muy precarias. Y entonces, digamos que aquí estas condiciones que son tan precarias para la parte de los trabajadores los hace pensar en otra cosa. Y entonces los empieza a hacer pensar, por ejemplo, en, venga, nosotros entonces estamos, y hay un movimiento que ellos inician, y ese movimiento se llama el cartismo. Y ese movimiento ellos empiezan a escribirle a los gobernantes y a decirle a los gobernantes, oiga, es que pues nosotros tenemos unos derechos, nosotros queremos además, digamos, tener unas horas determinadas, tener unos salarios justos, queremos además saber si nos pasa algo, que exista unas formas en las cuales a nosotros nos protejan. De hecho, las primeras formas de protección tienen que ver con una cuestión que desde la seguridad social llamamos las asignaciones familiares, pero eso fue desde el sector privado. En algunas empresas muy grandes, digamos, los mismos empresarios, pero empresarios, lo voy a llamar de esta, como empresarios de buen corazón, empezaron a crear una especie como de fondos para los mismos trabajadores, y entonces empezaron inclusive que si tenían unos cuantos hijos, entonces les daban unos auxilios, y eso se empieza a dar por allá en el año de 1700, digamos, en Valbajif, en Francia, se empiezan a dar esta clase de cuestiones, pero es que no se tenían, y esto tenía, y la salud, y esto tenía que ser una responsabilidad del Estado. Pero como estamos en liberalismo económico, no es que el liberalismo económico dice, pues nada, el mercado el mercado se regula solo, entonces la mano negra, entonces Adam Smith aquí con la mano negra del mercado, y pues esa vaina se regula, pues qué importa que no haya o que haya poquita gente. Todo esto los lleva a ellos, ¿sí?, los lleva a ellos, digamos, a empezar a organizarse, y todo el movimiento social se empieza a organizar, y se empieza a organizar, digamos, desde este marco de contextos de derechos humanos vulnerados, ¿sí? O sea, derechos humanos vulnerados, y entonces ellos empiezan, y aquí empiezan a aparecer figuras que decíamos como son Marx, Engels y Mikhail Bakunin. Ese famoso 888 del que nosotros hablamos de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Ese 888 pues está escrito en el Capital de Carlos Marx, ¿sí? Recuerden que además él hablaba del proletariado y del valor, digamos, agregado cuando se fabrica una mercancía. Entonces, ese 88 es de él, o sea, viene desde ahí. Y esto además se hizo a través de unos estudios de la producción y de cómo los trabajadores deberían establecerse. Y entonces estos empiezan a escribir carticas y dicen, oiga, pues que escribiendo carticas como que no hemos podido llegar a ningún Pereira. Y tampoco digamos que tenemos estos movimientos y eso, y todo muy bien, pero pues estos movimientos no nos han dado para que nosotros podamos, digamos, establecer realmente cómo hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué más hacemos. Y entonces cuando estos empiezan a mirar qué más hacen, empiezan a decir,
ah, no, aquí hay un derecho que no, sobre el cual todavía no hemos como visto muy bien. Y entonces dicen, oiga, el derecho al voto. Y entonces estos empiezan a pensarse y a decir, estamos manifestándonos, estamos haciendo cosas, nos la estamos peleando, nos la estamos luchando, tenemos asociaciones creadas, tenemos hasta una asociación, la asociación, digamos, la Federación Internacional Americana creada. Oiga, pero ¿y qué? No es que aquí, ¿cómo vamos a hacer si es que esta vaina no? Ah, pero acuérdense en que es que ya empezamos a hablar de las cuestiones democráticas. Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar de las cuestiones democráticas, pues entonces el voto va a empezar a tener una implicación importante. No es que nosotros somos muy importantes, cada que hay votaciones nos convertimos en seres muy importantes para los estados. Y entonces, aunado al movimiento de derechos sociales, laborales, empiezan los derechos civiles y políticos. Y claro, cuando estos empiezan esta combinacióncita, entonces obviamente allí se empieza a dar, digamos, los contextos de el derecho al voto. Entonces, esto digamos que dentro de estas cuestiones, pues este movimiento obrero, pues empieza a ser un movimiento político. Si bien en principio no lo pensaron de esa manera, pues ellos van a empezar a pensarlo. Además, ¿por qué? Porque es que cuando nacen todos estos movimientos en Europa, cuando empiezan a nacer, pues digamos que lo primero que se hace, como ellos además empiezan a llamarse, de que ellos son un movimiento societario, que si viven la ayuda mutua y resistencia, pues nada más con escuchar la palabra resistencia, eso es como cuando hoy en día escuchamos aquí resistencia. Entonces, y empezaron ¿qué fue la reacción del Estado? La represión, es cualquier parecido con la realidad, ¿sí o no? Es la represión. Hay que reprimir a estos vándalos. Toca reprimirlos porque esta gente, además, huelen maluco, son peligrosos, hacen cosas malas, no dejan que la economía funcione, hay que reprimirlos. Y empiezas esta prohibición de estas asociaciones, pese a que teníamos unos estados incipientes todavía, porque recuerden que la Revolución Francesa nos deja, ¿cierto?, unas cuestiones que son los derechos del hombre, pero además nos deja la división de poderes. Y la división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial tiene una implicación que es democracia. ¿Sí? Y entonces empiezan a tener allí pues unas represiones que son muy fuertes, y todo este proceso de industrialización, como lo decíamos, pues ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar obviamente digamos un aumento de jornada laboral, pérdidas salariales, lo que hablábamos de la generalización del empleo infantil y femenino, y eso que aquí no es nada. O sea, en la Primera Guerra Mundial esta vaina sí que va y se fomenta, porque pues obvio, los hombres se van a la guerra. La negación de ayuda económica, y entonces empezamos esta formación de sindicatos, digamos, a partir de 1834, ¿sí? Que pues opta por reivindicaciones económicas específicamente, pero ya, digamos, pasada la media siglo, pues ya entonces empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con un movimiento obrero mucho más estructurado, ¿sí? Entre 1850 y 1880, que inclusive allí nace la Primera Internacional, porque es de 1864. Aquí empezamos a hablar de un movimiento social de los trabajadores en una revolución mucho más organizada, ¿sí? Porque aunado a sus movimientos, aunado a la lucha por unos derechos, aunado a ello, viene la consecución del voto masculino. Y aquí empieza, digamos, el surgimiento de lo que ustedes conocen como la Primera Internacional.
Y esta primera internacional, por eso es que se agrupa, digamos, a todos los sindicatos ingleses y a los anarquistas y a los socialistas, ¿sí? Y esta, digamos que esta organización tiene unas líneas clarísimas y es cómo mostramos los problemas sociales. Por eso, por ejemplo, yo les puedo decir que los esquemas que ustedes conocen, ¿sí? Porque miren cómo el movimiento obrero, es que el movimiento obrero, y lo vemos hoy en día, y nosotros no salimos a marchar solamente por salarios, no, nosotros salimos a marchar por otras, por educación, por el salud, por mejores condiciones, por nuestros indígenas, ¿sí? Por todo lo que está pasando con los líderes sociales. Salimos a marchar en un entorno social. Esos fueron elementos claves dentro de todo lo que fue esta primera manifestación de los trabajadores, donde se logra la primera internacional, que es mostrar los problemas sociales a nivel mundial. Y esos problemas sociales, pareciera que estuviéramos más o menos en la misma época, esos problemas sociales eran igualitos: desigualdad, desprotección, igualitos. Entonces, cuando ellos empiezan a asociarse y ellos empiezan a mirar qué va pasando, pues entonces empezamos unas luchas, pero unas luchas ya mucho más maduras. Y por eso allí pues se establece lo que fue la primera internacional desde este marco. Ahora, dentro de este marco, y ellos también empiezan, digamos, a mirar qué es lo que va a pasar con esos movimientos. Y miren cómo esas estructuras, esa parte social, tiene que ver con una cuestión que nos copiaron. O sea, cuando yo miro y cuando uno estudia lo que es la responsabilidad social empresarial, eso no viene sino de haber copiado el modelo de todo lo que fue el derecho de asociación. ¿Por qué? Porque cuando los movimientos de los trabajadores empezaron a hacer luchas sociales, como decíamos hace un rato, no solamente mostraban la parte de ellos directamente, mostraban qué estaba pasando en la sociedad. Y entonces, por ejemplo, como esto pasaba, no era extraño, y no es extraño que en las convenciones colectivas, cuando ustedes revisan convenciones colectivas, digamos, los sindicatos empezaban, no solamente pedían, digamos, primas, no sé qué, o cuestiones extralegales, pedían impacto a la comunidad. Oiga, ¿usted por qué no arregla una carretera? Un pedacito de la carretera, por ejemplo. Mire que es que aquí está la escuelita, y en esa escuelita pues están los hijos de los trabajadores, usted como empresa, y dentro de la negociación, en el pliego de peticiones esto metido, ¿no? ¿Usted por qué entonces no pinta la escuela o le dona pupitres? Eso está metido, ¿sí? Estos impactos, miren cómo todo ese cuento de las ISO 9000, 14000, los estándares internacionales para poder exportar, fueron tomados de ahí, porque es el impacto a la comunidad. Y cuando uno va y mira, digamos, de la responsabilidad social empresarial, entonces hablan de los famosos stakeholders, que son los terceros, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo impacto yo a los terceros? O vaya, pues, usted desarrolle un proyecto donde quiera, váyase para una comunidad y desarrolle un proyecto, y no tenga en cuenta la comunidad como ente, digamos, como administración pública, a ver si lo dejan entrar. Pero eso realmente lo enseñó el movimiento sindical. Ese impacto a terceros, ese impacto allá a la comunidad, al bienestar también de la comunidad, a mostrar las necesidades de la comunidad. Estos impactos, digamos que ellos empiezan a mostrarlos desde siempre. O sea, esto no es nuevo, esta cuestión social es desde siempre. Entonces, eso estaba pasando en Europa y también obviamente en Estados Unidos. Pues que en Estados Unidos sí que la historia empieza a tener una cosa así, toda extraña, porque ¿cómo les parece que entonces, claro, en Estados Unidos, ojo con esto, Mikhail Bakunin, digamos que Marx y Engels se separan de Bakunin. Bueno, Bakunin se les separa a ellos y se viene el pensamiento mucho más anárquico para Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, es
Esto también empiezan a pelear por las mismas jornadas de trabajo, pero ellos crean también una organización que es, digamos, todo lo que es la Federación Americana de Trabajo. Y esa Federación Americana de Trabajo viene y establece un paro nacional en Estados Unidos, que iba a iniciar, se inició el 1 de mayo de 1886. ¿Y cómo les parece a ustedes? Que es que como Estados Unidos no deja de tener cosas vergonzantes, como por ejemplo cuando ellos dicen que no son racistas, pero tienen, entonces ellos tienen baños para negros, baños para blancos, escuelas para negros, pero ellos no, ni segregan, ni son racistas, ni nada de esa vaina, ¿sí? Entonces, demostrado ahorita con ese ultragobierno de derecha que es Trump. Entonces, digamos que esto es como, pero en el campo del derecho del trabajo, otra gran vergüenza en el mundo entero. Y es que en Estados Unidos había una ley. Recuerden que para que exista una ley que tenga que ser cumplida en todos los estados, pues tiene que ser una ley federal, ¿cierto? Esta no era una ley, era una ley, digamos, ordinaria, por llamarla de alguna forma. Así como ellos manejan, digamos, lo del aborto y lo de la dosis personal, algunos estados la prohíben, otros no, porque pues eso no está, eso cada cual verá. Pero había una ley que hablaba de las 8 horas, que fue promulgada por la presidencia de Andrew Johnson. Y esta ley estaba ahí, pero aún así la incumplían. Entonces la federación le dijo, no, venga para acá, que es que nosotros lo que vamos a hacer es hacerle a usted una huelga. Usted hace que esta cosa se cumpla o empezamos una huelga nacional. Usted verá, le paramos la producción en Estados Unidos. Bueno, entonces hay algunos empresarios como que dijeron, no, qué embarrada. Pero, ¿cómo les parece a ustedes que la empresa McCormick dijo, no, señores, yo no paro? No tengo nada. Y en esta huelga teníamos, ¿cierto? En esta huelga teníamos a estados como Detroit. Pero no tengo nada. ¿Quién nos puede apagar el micrófono? Teníamos estados como Detroit, teníamos además Nueva York, estaba Washington y estaba Chicago. Chicago ya está el cuento de los mártires de Chicago. McCormick dice que no, que ellos no paran. Y claro, como siempre ahí los esquiroles son los rompehuelgas, ¿no? Los que uno va y dice, venga, hagamos una huelga, hagamos un cese, un meeting, y estos son los de, no. Y se van a trabajar. Esos eran los esquiroles que habían allá en McCormick. Entonces estos se van y le dicen como que, venga, hagamos una cosa, porque no hacemos esta huelga y tal cuestión. Y ellos dijeron que no. Entonces estos, pues en vista de que no pueden, digamos, organizar a muchos de los de McCormick, pues entonces inician una huelga, ¿sí? Y se inicia en el High Market. Y cualquier parecido con la realidad, pues otra vez mera coincidencia. Y entonces ellos arrancaron una huelga que arranca el 1 de mayo. Entonces, ese 1 de mayo arranca la huelga y entonces pues esto pues obviamente se va a varios días, pero apareció para un petardo cualquier cosa y debido a eso es que hubo muertos unos policías y entonces pues detienen a más de 30 trabajadores, ¿sí? Que supuestamente eran los revoltosos, bueno, todas esas formas de sinónimos que les dicen terroristas y todo eso que dicen a veces. Entonces, los detienen, les van y los detienen, y resulta de que, pero no los podían detener porque ellos salieran a una marcha diciendo que hay una ley que dice que hay 8 horas. Pues no los pueden detener, los van a tener por eso. O sea, no pueden, van a hacer eso. Es como aquí los movimientos. Entonces, aquí han intentado, por ejemplo, que si yo salgo a un movimiento, yo soy de un sindicato, digamos, el sindicato del distrito, uno de los sindicatos del distrito, convoca una marcha, entonces yo soy del sindicato, yo decido ir a esa marcha porque es una protesta social, y entonces aquí han intentado hasta decirnos que ese cese es ilegal, porque nos fuimos varios trabajadores. Háganmelo, pues madre, por favor. Entonces, ¿dónde queda la parte civil y dónde queda lo otro? Pues ahí tenemos grandes. Pero entonces a estos locos, allá en Chicago, pues los encarcelan. Y cuando uno mira quiénes eran, ustedes pueden mirar ahí en esa diapositiva que muchos de ellos, la gran mayoría eran inmigrantes. La gran mayoría eran migrantes. Pero además tenían carreras, si ustedes ven a topógrafos, periodistas, hasta tenían un periódico que era un periódico socialista, comunista.
era un periódico comunista ahí en Chicago. Entonces, pero además entonces llegan y los condenan a la horca, los condenan a muerte a 8 de ellos, a 8 los condenan a muerte. Y cuando condenan a estos locos a muerte, pues los condenan es porque supuestamente fueron terroristas y por toda esta cantidad de cosas. Ni siquiera, porque no los podían condenar por salir a protestar por una cuestión que era una ley. Pero el caso más particular, como sucede en cualquier país del mundo, el caso más particular es el de Albert Parsons. Porque ¿cómo les parece a ustedes que Parsons no estuvo en la manifestación? Y quedó probado que el hombre no fue por allá. Pero resulta de que la historia lo que cuenta es que este loco fue y dijo, yo pertenezco a este movimiento. Y le dijeron, entonces venga para acá, chin, chin, y para la cárcel mismo. Y luego tenga para la horca. Y cuando uno mira, estos locos además, ellos no dejan que se les pongan la capucha esa para ahorcarlos, no dejan que se las pongan. Y todos, la gran mayoría de ellos dicen ciertas palabras. A mí las de speech, digamos, son de las palabras que, porque ellos llegan y dicen, no, es que este movimiento es un movimiento que va a continuar. Y entonces, imagínense ustedes que Speech llega y les dice que la voz que van a callar ellos va a ser una voz que perdure el resto de la vida, porque es un movimiento. De ahí que se da, no me quiso pasar la otra diapositiva, de ahí se da que, digamos, todos conocemos y todos sabemos que el Día Internacional del Trabajo es el 1 de mayo, y es un día internacional, ¿cierto? Pero Estados Unidos no lo celebra el 1 de mayo. Ellos lo celebran en septiembre. Pero es debido a esto. Es debido a que ellos, pues obviamente tienen una cuestión histórica en la vida. Y esta cuestión histórica se da con esto, con esta situación que se establece en Estados Unidos y dentro de la cual, pues este 1 de mayo, digamos, termina siendo otra de las grandes, digamos, torpezas que se cometen en Estados Unidos, dándole una de las situaciones de mayor vergüenza dentro de todo lo que es el mundo y los antecedentes históricos del derecho del trabajo y de los movimientos de nuestros trabajadores a nivel mundial. Esa sería como nuestra primera parte. Veo que hay alguien que veo que hay alguien que quiere participar. Claro que sí podemos participar. Este es el tiempito como para que charlemos un poquito sobre el tema. Mañana vamos a mirar, antes de que nos vaya, mañana vamos a mirar OIT y vamos a mirar esa creación de la OIT, porque es que muchos pensamos que la OIT fue un regalo, o sea, tan queridos que pensaron en la clase trabajadora del mundo. Mañana vamos a ver que esa cuestión no es tan cierta. Esa cuestión tiene mucho que ver con situaciones político-económicas del mundo. Por eso se crea con la Primera Guerra Mundial. Mañana miraremos qué estaba pasando y por qué esa creación con la Primera Guerra Mundial. Este sería como lo que les puedo contar el día de hoy, un poco de la historia que, como le digo, está como en unos documentos que ustedes tienen. Pero claro, no sé si tengan preguntas en este momento, como para que las conversemos un poco. Mil gracias por anticipado a todos y todas por haber estado y por asistir a esta primera sesión. Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Carlos Salazar. Hola, Carlos. No, simplemente quería, pues, como participar de lo que usted acaba de contarnos. Y pues es un tema supremamente importante, valioso, y que de pronto uno al analizar y verificar todo lo que usted nos ha
dicho, lo que uno tiene como conocimiento de todo lo que ha sucedido en el mundo y hablemos de Colombia, pues casi no se ha avanzado. O sea, volvemos a un círculo vicioso donde seguimos en esa misma lucha de clases, en ese tema de la burguesía, en ese tema del proletariado, y a donde de pronto habría que reflexionar sobre lo que realmente le pasa al sindicalismo en Colombia. No sé si en el mundo, pero en Colombia pues son fuerzas que se han convertido en fuerzas políticas con un tinte politiquero, con un tinte de necesidad personal, y de pronto se desvía ese fin, lo que tiene que ver con la asociación y el verdadero impacto que se debería tener como ese fin de lo que significa ser, tener ese derecho de asociación, y que se convierte en beneficio de terceros. Y en lo que usted dice de los esquiroles, pues hay muchos que desfiguran como esa misión de lo que es la asociación internacional, de lo que es la asociación, o el derecho de asociación más bien. Esto ha implicado que en Colombia, lo que uno ha conocido, ha vivido, que el sindicalismo se ha modificado, se ha desviado, y muchas veces uno como trabajador trata de emprender, digamos, luchas, eventos, apoyar acciones, pero resulta que en esa configuración de lo que es el sindicalismo, por ejemplo, cambia un poco o se tergiversa un poco su misión, ¿no? Porque pues está avalado por un gremio, por unas asociaciones, por una estructura organizacional, y a veces que se vuelve impenetrable. Entonces es difícil lograr cosas que deben ser positivas para el trabajador. En este caso uno habla de lo que estamos viviendo, por ejemplo, el caso de la oportunidad para la mujer, de la explotación de los niños, que sigue siendo dura, aunque uno no lo quiera. Y creo que por ahí, digamos que esta puede servir una reflexión para los que estamos tomando el curso. Habría que validar y mirar cuántas cosas se pueden empezar a retomar, así sean pequeñitas. Gracias. Sí, Carlos. Además, digamos que ahí tocas una cuestión, y es, por ejemplo, los intereses particulares. Y yo veo, digamos que cuando en Colombia, pese a que en Colombia cuando se declara la inexequibilidad de que en una empresa o en una entidad pueden existir varios sindicatos, yo creo que esta es una opinión personal y de lo que he visto, y es como eso pierde unidad, eso hace que perdamos unidad, eso hace una pérdida de unidad. Claro, también entiendo que hay algunos que se quieren petrificar en los cargos sindicales, también esa, digamos, pero digamos se pierde mucho el movimiento, se pierde mucho el movimiento. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen un poco la historia de ¿cómo se llama? Este grupo Salucop. En ese grupo nunca pudieron armar un sindicato, y lo armaron justo cuando lo intervinieron y que los iban a expropiar y toda la carreta, pero el sindicato que montaron fue patronalista, fue para el lado de allá, para pasar bienes para esa gente y seguir los mismos. O sea, nombraron y ahí sí se creó un sindicato. Ese es un estudio que, digamos, es bien chévere hacerlo de qué pasó ahí. O, por ejemplo, cuando se intentó en Colombia unificar las centrales, la Q, la CTC, la CGTD. Eso se intentó hace más o menos unos, póngale entre 10 y 15 años, no recuerdo exactamente, pero se intentó. Los intereses particulares no dejaron. Entonces, aquí uno podría analizar muchísimas situaciones con respecto a qué está pasando con nosotros. Sí, miren, yo he tenido la posibilidad de ir a conferencias internacionales de la OIT, y es impresionante que los latinos, muchos no asisten, muchos se van de paseo. Si ustedes vieran a los ingleses, a los franceses, a los alemanes, o sea, esa gente es au club, o sea,
ahí están en todas las capacitaciones. Entonces, a veces sí, uno quisiera que fuéramos un poco más coaccionados frente a los movimientos, y esto obviamente lo digo con todo el respeto porque ya me escucharon y ya saben que los movimientos sindicales y el movimiento obrero para mí tiene una gran connotación y un respeto enorme, porque así los avances hoy en día los sintamos que van de para atrás, no lo hubiésemos hecho, no hubiésemos tenido esto que tenemos, si no hubiese sido por todo lo que hacen los movimientos de los trabajadores. Y eso es una cuestión innegable en la vida social y económica de los países. No sé si alguien más quiera hacer alguna otra participación o una pregunta. Bueno, espero. Entonces, alguien nos quiere hablar, pero no tiene el micrófono encendido. Entonces, me encanta haber estado y compartido con todas y con todos el día de hoy. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana para que miremos qué pasa con esa OIT, esos convenios, cómo los podemos traer a la legislación nacional. Eso de pronto nos vamos a llevar 2 clases de qué pasa con cómo se hace aquí. Cómo se hace en Colombia, qué podemos hacer, pero también cómo se creó esa Organización Internacional del Trabajo, en la cual también vamos a mirar un poquito de antecedentes y un poquito de qué pasaba y qué nos falta por eso. Eso, digamos, lo vamos a mirar mañana. Muchas gracias de verdad por haberme escuchado, por este rato que compartieron conmigo. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Muchas gracias. A ti muchas Conferencia, gracias. por la Muy buena invitación. charla. Muy buena charla, muy buena. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Doctora, muy gentil, muchas gracias. Dios le bendiga. Muy amable, muy interesante. Amén, bendiciones. Muchas gracias, doctora, por la información. Muchas gracias, doctora Diana, muy importante. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muy amable, interesante charla. Muchas gracias a todos por participar en esta primera sesión. Esperamos desde la Dirección de Gestión del Talento Humano que se disfruten estas charlas tan apasionadas que tiene la profe. Creo que ya lo decían en el grupo anterior, tienes una pasión al estilo de Ana Uribe y es fascinante escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Sí, realmente es motivante escuchar, es motivante. Sobre todo el tema de historia es muy enriquecedor. Tengo que escuchar todos los temas. Es muy bueno y muchas gracias. Zoom toma la asistencia. Quienes nos están preguntando, Zoom toma la asistencia. El material fue enviado. Yo envié el material y el material lo tiene, porque además vamos a trabajar un cuestionario, entonces que lo trabajaremos la próxima semana. Es un cuestionario pequeño de algunas preguntas y respuestas para que nos enfoquemos en esta primera parte. ¿Cuál es? Tiempos modernos, de Charles Chaplin. Tiempos modernos. ¿Tiempos modernos? Sí, señor. Tiempos modernos de Charles Chaplin. Además hay otra que es muy genial de él, ¿no? Que podría recordarnos lo que estamos viviendo con Norteamérica y eso. Se llama El Dictador. Es muy bueno. Es cine mudo, ahí salen los subtítulos y eso, pero es bien interesante. Duro esa discusión. No lo sé.
archive. El material, tengo entendido que se lo suben a la plataforma de Moodle. Ahora, hiciste en el primer tiempo 4 minutos con 46. Si en este segundo tiempo tienes un tiempo más rápido. Ok, pero te toca a ti, profe Luis. Te toca, profe. Así te toca. A ver. En 3, 2, 1. ¿Qué tal? A, Y, P, pequeño, R, M. Mañana a la misma hora, ¿cierto? Sí, mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Yo salgo del curso anterior, del grupo 1, y inmediatamente me conecto con ustedes. Sí. Vale, muchas gracias, muy amable. No, a ustedes, mil gracias. Feliz día para todos, que estén bien. Feliz día Gracias. a todos y todas. P, Gracias. M, X. Gracias. Quería saber para lo de la asistencia. Zoom la toma, lo que no me cuentan es, de ahí que me cuentan que Zoom hace el pantallazo de la asistencia. Ah, bueno, señora, muchas gracias. ¿Vale? Con mucho gusto. Muy amable. Ok. Buenos días. Buenos días. Su merced, qué pena molestarla. Mi nombre es Lida Vargas. Yo soy funcionaria de la Secretaría de Gobierno. Lo que pasa es que yo entro a Zoom, pero estoy con el nombre de mi hijo Juan Miguel Sánchez Vargas, porque mi Zoom no me sirvió, o sea, está molestando, entonces por eso no pude ingresar con mi nombre. Entonces era para hacer la aclaración. Lo que pasa es que yo no manejo la entrada. Yo admito a todo el que entra. O sea, sí, no. Entonces Sí, era para hacer si soy yo, no te aclaración, preocupes. Yo le doy a eso admitir, o sea, listo. Sí, entonces Sí, no, era yo le para voy a hacerle admitir. la aclaración. Lo que no sé es si debas hablar con ellos como de la parte del registro, esa sí no sabría, pero digamos, si tú entras por ahí, tienes la clave y eso, pues entras. Yo le voy a admitir a eso yo no tengo problema. ¿Hay que hablar? Con Jenny, creo. ¿Con Jenny? Sí. Ah, ok. Bueno, ¿Vale? muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto.